Y sobre este tema, la Corte explicó qué fue lo que resolvió en la consulta trámite 4/2024, en la que personas juzgadoras solicitaron al máximo tribunal pronunciarse sobre la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, al considerar que afecta la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación, la independencia de sus integrantes y el principio de división de poderes. La ministra presidenta consultó al Pleno cuál era el trámite que debía seguir en casos que, como este, resultan dudosos o trascendentes. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó una propuesta concreta sobre el trámite que amerita el asunto planteado. El Pleno determinó por 8 votos admitir y turnar el asunto con fundamento en el artículo 11, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículo que el Pleno estimó le atribuye amplias facultades para velar por la autonomía e independencia de los órganos e integrantes de la Judicatura Federal. Al Pleno le corresponde la posibilidad de conocer y dirimir el asunto en el contexto de la reforma constitucional en materia de justicia. Precisó que la consulta trámite 4/2024 no resuelve el tema planteado de fondo, sino que solo establece proceder al análisis de lo que piden jueces y magistrados sin prejuzgar si tienen o no la razón. Creo que hay que analizar con seriedad, pero con objetividad, qué es lo que está haciendo en estos momentos la Suprema Corte para oponerse a una reforma que ya es Constitución. Estos asuntos que han votado recientemente la Corte para determinar si se puede invalidar o no la reforma constitucional, los fundamentan en una fracción del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que voy a leer y que no se necesita ser abogado para entender que no los facultan para eso. Dice la fracción 17. Que la Corte, el Pleno de la Corte tiene facultad para conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Corte y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100, 101 de la Constitución y los preceptos correspondientes de la Ley Orgánica. Díganme ustedes en donde hay una atribución de la Corte para que con base en conflictos entre las salas y adentro del Poder Judicial determine si puede declarar inconstitucional o no una reforma a la Constitución. Me parece que aquí hay un desbordamiento absurdo, aberrante, grosero de la Corte. Grosero. Grosero, porque saben que no tienen esas atribuciones. Ayer lo dijo en una de estas sesiones el ministro Luis María Aguilar, que la ley no lo faculte no quiere decir que no lo podemos hacer. ¿De cuándo acá las autoridades pueden hacer algo que no les faculta la ley? Dijo en una de estas sesiones el ministro Luis María Aguilar, que la ley no lo faculte no quiere decir que no lo podemos hacer. ¿De cuándo acá las autoridades pueden hacer algo que no les faculta la ley? Todas las autoridades, incluso la Corte, solo pueden hacer aquello que les está permitido por la Constitución. Y la Constitución establece que la única forma en que la Corte puede controlar la constitucionalidad de cualquier ley, ya no digamos, luego vemos específico reforma a la Constitución, es a través de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales o de amparo. Este instrumento, la ley orgánica, no es para eso.
no pueden invalidar con ese instrumento una ley, ni mucho menos pueden arrogarse facultades para invalidar la Constitución. ¿Y si la votan? A ver, si la votan, estarían desafiando el Estado de Derecho, estarían cometiendo... Ellos tienen otra interpretación, A ver, Arturo, es y son los ministros de la Pues serán Corte. los ministros, pero Son cuando los- una decisión de un juez o de cualquier autoridad es claramente aberrante, de no tener atribuciones, se tiene que decir. Aquí, además, ya lo he dicho, esta reforma constitucional no puede ser resuelta con independencia del debate si se puede invalidar una reforma a la Constitución por una Corte que está totalmente comprometida, 8 de ellos 8 y en 3, contra, y 3 y a lo han favor, dicho, y 3 a y han favor. ido a manifestaciones, y han dado entrevistas. Arturo, son los ministros de la Corte. Son los Hoy, ministros de la hasta Corte. donde entendemos, Son los ministros siguen de la siendo Corte los que ministros están de la deshonrando Corte. su función al estarse atribuyendo facultades Ellos que la interpretan Constitución... otra cosa. La No, pues, pregunta aquí es de la funcionalidad. No, es que- si sí. resuelve algo Sí. hoy la Suprema Sí. Corte, estos Sí. 8 ministros, por las Sí. razones que sea, Sí. porque tienen intereses, Sí. pero son los ministros de la Corte, pueden que votar. se estarían extralimitando Bien, sus pueden facultades. votar. ¿Qué ocurre? Se ¿Qué estarían autoridad extralimitando. administrativa, qué autoridad ministerial va a acatar o aplicar Los- lo que resolviera los ministros- la todavía Suprema Los Corte ministros de y ministras Justicia? de la Corte Sí. están estirando la liga y lo que quieren es una crisis constitucional, le están buscando por todos lados, no Ellos tienen dicen que no, atribuciones. Arturo, ayer nos lo dijo en esa a silla, ver, nos lo dijo sí, sí, Javier Lainez. Sí, ¿y qué ayer. argumento dio para que con con este precepto puedan revisar la constitucionalidad de la Constitución? De otros, tú Pues, dio no, otra los- interpretación, de hizo otros, otra Por interpretación. eso, a ver, uno puede hacer las interpretaciones que quiera, pero hay interpretaciones que se sostienen y hay interpretaciones que no. Y es claro que la Corte está funcionando políticamente para defender sus privilegios, no jurídicamente. Este precepto nunca se ha usado para eso. ¿Pero qué jamás se ha usado para... privilegios? ¿Qué Simplemente privilegios su cargo, defendería? simplemente su cargo, nada más. Y es clarísimo, y lo mismo con los amparos y todo lo que está sucediendo. Es el Poder Judicial resistiendo al Poder Revisor de la Constitución, a la voluntad soberana del pueblo, atribuyéndose facultades que no les da la Constitución y desafiando al orden constitucional. Hoy quien está desafiando al orden constitucional es la Corte, atribuyéndose estas facultades. Simplemente leí la fracción, díganme de ahí de dónde. Sí, yo puedo interpretar, nada más les falta suspender la ley de la gravedad. La verdad, es absurdo lo que está pasando. Honestamente, yo respeto mucho la función jurisdiccional. Son 8 ministros de la Suprema Corte. Son 8 ministros de la Suprema Corte con interés personal y determinado y político en este asunto. La ley les da la facultad de votar. No, pero no les da la facultad de decidir. ¿Quién va a controvertir a la Suprema Corte de Justicia? No les ¿Quién da la va a controvertir si así? Pues si simplemente, eso si la Corte decide abierta y groseramente fuera de sus atribuciones, pues ya se verá qué se hace. Pero esto no tienen esas atribuciones. A ver. Esas atribuciones. Tenemos que hacer una pausa. Dijiste, Arturo, es absurdo, aberrante y grosero que los ministros de la Suprema Corte de Justicia se atribuyan facultades que no les otorga la Constitución para invalidar la reforma al Poder Judicial, dijo Arturo Saldívar, y además afirmó que la Corte está funcionando políticamente para defender sus privilegios y no la Constitución. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto, bien. Dando por bueno todo lo que acabas de decir, si todo lo que dijeras es así, es correcto, yo te decía, Manuel, decía Arturo, sí, pero son ministros de la Suprema Corte en funciones, pueden votar, y si alcanzan los 8 votos, resuelven. Y es la Suprema Corte, Suprema Corte de Justicia. Con este mecanismo no podrían invalidar ni con 11 votos una reforma a la Constitución, porque ¿Quién les va a decir que no? Pues se les dirá que no, quien le tenga que decir que no. ¿Quién? Pero, decir, ya leí la fracción. Es el Poder Judicial, el Poder Judicial, es la Suprema Corte. Cualquier Arturo. autoridad se puede extralimitar de sus facultades, cualquiera puede cometer actos arbitrarios. Esta atribución para revisar las controversias al interior del Poder Judicial no les da atribución para resolver sobre la constitucionalidad de una reforma a la Constitución. Eso es evidente. Los tribunales, no solo en México, en cualquier
país del mundo, solo pueden actuar la literatura clásica de cuando surge la revisión judicial en Estados Unidos, cuando hay un caso o controversia, es decir, cuando hay partes a través de los procedimientos y mecanismos que establece la Constitución y la ley. Y reitero, solo hay 3 acciones de inconstitucionalidad: controversias constitucionales y amparo. Esta atribución para revisar los conflictos al interior del Poder Judicial Federal no les da atribución, no es un procedimiento jurisdiccional, esta no es una actividad jurisdiccional, esto es muy importante. La facultad, el artículo 11 no le da a la Corte facultades jurisdiccionales y pretenden resolver un tema jurisdiccional sin un proceso, con una norma que no es para regular facultades jurisdiccionales. Es como si, incluso más aberrante, es como si un juez familiar de repente se le ocurre estar sentenciando por delitos de extorsión o cualquier otro. No tiene atribuciones. La Corte tiene acotadas sus atribuciones.